La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Yeshua. Marcos 5:21. Marcos 5:21. 5:21. Y voy a Después leer. Mateo, Marcos 5:21. Leo. Voy a leer. Dale, vos. Voy a leer un ratito, si me dejan. No. No me dejan más. Entonces voy a leer del 21. Vamos, para adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Qué inusual, ¿no? Jairo se postra ante sus pies. Uno de los principales de la sinagoga. Uno de los principales, claro. sí. Jairo. Se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, ahora entiendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Tenía fe en Yeshua, increíble, ¿no? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, o sea, lo que está arriba de su ropa, el manto que llevaban los hebreos. Arriba de la ropa de la primera ropa estaba el manto. Y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Puso fe en tocar el manto de Jesús. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, sus vestidos, sus obras eran santas, él está diciendo ahí, ¿no? Los vestidos de todos nosotros, ¿no? Son las obras, ¿no? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Se había aprovechado, se había valido de él para sanarse. Entonces la mujer, temiendo, dice, metí la pata, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Así que bueno, acá tenemos la primera parte hasta el 35. ¿Y qué comentarios quieren hacer? Qué hermoso esto. ¿Comentarios? ¿Comentarios? Felicita, ¿comentario? ¿Comentario? No, destacar la fe, digamos, de la gente con él, de que capaz no lo conocían mucho, porque, digamos, recién aparecía él, eran como los principios de él, y que la gente como que tenía mucha fe y confiaba en que él los iba a ayudar. Claro, esta era la mujer esta enferma y el Jairo. Jairo también, ¿no? Los dos han puesto fe en Yeshua. Habían tomado un camino importante, porque no los defraudó ni a uno ni a otra. Había la mujer pobrecita, se sentía tan poca cosa que no quiso ni hablarle al maestro, le tocó el manto, ¿no? No, tenía más fe. Decía que con solo tocarlo ya se salvaba. Claro. Acá hay una sutileza que yo quiero comentar al paso, ¿no? Como un choripán al paso, digamos. Con un choripán al paso. El versículo 25 dice, Al paso. pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Estaba inmunda desde hacía 12 años, ¿no?
no es por nada que dice 12, ¿no? Porque 12 son las tribus de Israel, 12 son los apóstoles, y Jesús no solo vino por sus apóstoles para limpiarlos, sino por las 12 tribus de la casa de Israel, para que se volvieran y para que se volvieran de la inmundicia, del pecado, de haberse alejado del Padre. O sea, aquellas tribus que tocaran los mantos de Jesús, las obras de Jesús, hicieran la voluntad de Jesús, entonces las que hicieran la voluntad de Jesús iban a quedar limpias. Para eso ha venido. Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. De la casa de Israel. Entonces era su objetivo, que esa mujer volviera y bueno, o sea que esa mujer había padecido la enfermedad porque iba a ser evidente en ella esta enseñanza. Ese era el objetivo de su enfermedad. Y fue sanada de su enfermedad. Muy bien, perfecto. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? No, lo que decía Elisita de la fe. Cuando uno tiene fe, Dios nos perdona, nos arrepentimos y nos perdona y nos salva, ¿no? La fe es lo que nos salva para luego hacer obras de fe, ¿no? Los frutos que hablábamos hoy. Claro. Sí, yo quería comentar Y la fe, disculpame un segundo, un comentario nada más. La fe es dádiva de Dios. La fe es dádiva de Dios. Entonces, la fe es la vida de Dios y la fe viene por una buena conciencia. Entonces, la buena conciencia dispara que Dios te dé la dádiva. Es decir, que Dios en su voluntad puso en la mujer la fe para que creyera en su hijo y fuera y lo tocara. Y Dios en la conciencia de Jairo analizó la conciencia y le dio la fe a Jairo para que se arrodillara ante el maestro y pidiera solución para su hija. O sea, la fe es una dádiva de Dios. Nadie tiene fe si no se la regala a Dios. Y eso va en virtud de la buena conciencia de cada persona, como opera en un principio desde la conciencia. Primero todos operamos de acuerdo a la conciencia y somos hallados justos ante Dios, y después operamos en la conciencia aumentada en la Torá, en el conocimiento exacto de la Torá. Ok, Glenda, discúlpame, ahora sí. Sí, lo que me llamó la atención de que Jesucristo decía, ¿pero quién me ha tocado? Y todos me decían, ¿pero cómo? Si estás lleno de gente, todo el mundo está tocando, porque lo empujaban, lo llevaban, lo arrastraban casi. Pero él sintió el poder. Qué maravilla esto de que el Padre le haya dado el poder para poder darse cuenta cuando él hace una cosa buena, y que justamente la había hecho por esta mujer que tanto tiempo había sufrido tanto esto de tener un flujo de sangre, 12 años, como dijo Cris, ¿no? Refigurando a las tribus de Israel. Y bueno, veo que, bueno, Jesús sabe todo lo que nosotros necesitamos. Por eso tenemos que quedarnos tranquilos. Gracias, Glenda. Gracias. Bueno, ahora Lucecita lee del 35 al 43. Bueno. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Resucitó Israel. Resucitó Israel. Resucitó Israel y se le dijo que se le diese de comer el alimento que él había dejado. Es increíble, ¿no?
Está hablando de Talita Kumi, niña, levántate. Todavía Por eso una el niña en plano, Israel. la enseñanza en el plano físico, que fue la resurrección concreta de una niña, y la enseñanza en el plano espiritual de que el Israel va a ser resucitado. Exactamente. Primero va a ser curado de su enfermedad y levantado. Exacto. Murió por una enfermedad, se va a curar y levantar. La niña tenía 12 años. La niña tenía 12 años. Ahí está otra vez. Una mujer joven, y la mujer joven, la niña, que también es curada. El plano físico, la enseñanza en el plano físico y la enseñanza en el plano espiritual. ¿No? Y después, bueno, rescatamos que la niña no está muerta, sino duerme, decía Jesús. Nuevamente, la condición de los muertos es en que están dormidos. No están sufriendo en ningún lado, ni están siendo torturados en algún lado, sino que están durmiendo en la muerte. En el estado que contrario a la muerte es la no vida, ¿no? O sea, no está la vida en ese momento. Bueno, perfecto. Ahora vamos a ver Yeshua en Nazaret. Su tierra. Le pedimos a Glenda si quiere leer 6.1, 6.6. Bueno, 6:1 Al hasta 6. el 6. Sí. Bien. Salió Jesús de allí. Perdón. ¿Dijo? ¿Sí? Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Sí, bueno, acá fíjense que hasta Yeshua está sorprendido de la incredulidad del pueblo de Nazaret. Y bueno, se sorprendió de la gran incredulidad. Esperaba que hubiera una resistencia, pero fue muy grande la resistencia que le ofreció su propio pueblo. Nazaret rechazaba a Yeshua porque lo conocía en su niñez. Entonces, Y conocía a su familia. claro, Conocían a toda la familia. sí, claro. Contrario a lo que muchos dicen de que Jesús no tenía hermanos y hermanas. Entonces acá te lo está mostrando que tenía una gran familia y era conocida la familia de él ahí. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Porque nadie tenía fe en él. No tenían fe en él, entonces no hubo milagro. Hubo algunos que tuvieron fe nada más, pero no pudo hacer más nada que eso, ¿no? O sea, él quería realmente... Y bueno, fíjate el dicho, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y eso es cierto, muchas veces uno va con una palabra y no te creen, o te miran y en tu propia familia y dice: ¿y esta qué me viene a decir? Así que eso por experiencia cada uno lo sabe. Así que bueno, Jesús le pasó eso también. Bien. Misión de los 12 discípulos. Sí. Del 7 al 12. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón,
ni alforja ni pan ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Muy bien. Fíjense que los apóstoles estaban haciendo sus primeras armas, y entonces Yeshua los manda a expulsar, a curar y a expulsar demonios, a llevar el evangelio, y les dio la primera lección, que iban a depender totalmente del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces les dio una primera lección. Dijo: no lleven absolutamente nada, ni siquiera una prenda de repuesto. Sino solamente el bordón. Lo que tienen puesto lo llevan. Y cuando lleguen van a encontrar una casa donde los van a ministrar, dijo Jesús. Y eso exige de una gran fe, porque era una enseñanza que le estaba dando Yeshua, que ellos había momentos que iban a tener que depender totalmente de él, ¿no? Es una enseñanza, una de las primeras enseñanzas que les da el maestro, ¿no? Y bueno, fueron y después vuelven muy contentos. Cuando uno ve el relato, volvieron contentísimos, no lo podían creer. Dice: maestro, fue como usted dijo. Dicen: los espíritus inmundos salían de la gente se curaba, fue como usted dijo, fue como usted dijo. Así que Acá te das cuenta de que ellos anticipadamente recibieron por parte de Dios poder para hacer esto, ¿no? Para demostrarles que Jesús lo que les estaba diciendo y prometiendo se iba a cumplir. Y nada más y nada menos que ellos pudieran hacer lo que veían a su maestro hacer, ¿no? Debe haber sido impresionante que estos hombres que eran tenidos en poco, porque eran gente desdeñable para la sociedad, a los que escogió Jesús, pudieran llevar este testimonio, ¿no? Y fíjense, ¿no? El Evangelio, el arrepentimiento. Predicaban el arrepentimiento, ¿no? Y después, bueno, nos tira acá también un dato muy importante, que la gente de Sodoma y Gomorra se va a levantar en la resurrección. O está diciendo que aquellos que los rechazaran, que se fueran de ahí, que ellos van a recibir un juicio más duro todavía que los de Sodoma y Gomorra. O sea que Sodoma y Gomorra podían tener un juicio más tolerable, más tolerable. Así que de vuelta vuelve a hablar de la resurrección y de la misericordia de Dios ante aquellos de que en Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego y azufre, ¿no? Los habitantes de aquella ciudad. el día del juicio, El día del juicio. el séptimo milenio. Compara la degeneración que tenía esa gente, o sea, con no escuchar a Jesús, o no querer aceptarlo a él. Sí, o sea, lo que está diciendo, o sea, como que eso va a ser peor, ¿no? Yo creo que en realidad sí, lo que pasa es que Sodoma no tenía conocimiento de Dios. Entonces, estas personas tenían conocimiento de Dios. Entonces, al rechazar a los apóstoles, estaban rechazando a Dios. Los de Sodoma no conocían a Dios. Entonces, porque era igual que Jesús, o sea, rechazaban a Jesús que hacía milagros. Estaban rechazando a Dios, estaban rechazándolo a él, o sea, estaba haciendo milagros y estaban diciendo que era del demonio, y Jesús decía: ojo con lo que estás diciendo, porque claro, esos en el poder de Dios que hacían eso. Claro, y de vuelta él les había enseñado que por sus frutos los conoceríamos. Entonces estas obras que eran obras puras que hacían ellos, tenían que llevar a la reflexión de las personas que no eran solo palabras, eran obras lo que estaban haciendo. Obras concretas y que eran obras excelentes. Como dice la Biblia, nunca se hizo cosa como la que hizo Jesús en la tierra con sus apóstoles. Parece que hay varios milagros que se hicieron en la Biblia, nunca en la intensidad, la magnitud, la cantidad que se hizo con Yeshua. Perfecto. Bien, ¿algún otro comentario?
Así que bueno, el día del juicio, nosotros tenemos ahora una enseñanza que pusimos sobre el día del juicio, ahí está claro que en el séptimo día, es el día, sobre el final del día, se van a resucitar a las personas de Sodoma y Gomorra, junto con tantas otras personas. No se nos dice cuánto tiempo va a ser eso, cuánto periodo se le va a dar a las personas para su juicio. Y entonces las personas van a conocer, ojalá que sea a través nuestro mismo, ¿no? Van a conocer el plan de Dios. Ya Satanás va a estar atado, ya Satanás no va a poder engañarlos, o sea que las personas van a recibir una sola fuente de información, van a tener una sola versión de los acontecimientos, que va a ser las reyes y los sacerdotes, que los frutos que se entregaron ahora, en este momento se están generando esos frutos, y esos sacerdotes y reyes van a distribuir el conocimiento de Dios sobre las personas que resuciten. Y esas personas que resuciten van a optar por el mundo que conocieron durante su vida terrena, o el mundo que se les propone, o la vida que se les propone en el momento del séptimo día. Y esa es la decisión de ellos, es el juicio. Si van a seguir a Satanás, recuerden que Satanás está vivo hasta el fin del séptimo día. Así ¿Por qué? O sea, ¿cómo es posible que puedan elegirlo? O sea, si no tienen la influencia de Satanás, ¿no? O sea, ¿por qué habría una chance que ellos elijan eso si van a ver la diferencia? Lo que pasa es que van a ser probados en cuanto, o sea, una vez que conozcan la voluntad de Dios, van a ser probados al liberarlo a Satanás. Cuando se lo libera al fin del séptimo día a Satanás, ahora la persona va a mostrar por sus obras, en realidad, y va a ser enjuiciada en ese momento, a quién va a querer seguir. Porque de vuelta, ellos pudieron haber estado en ese tiempo añorando la vida anterior que tenían, de pecado. Claro. Entonces cuando salga Satanás de vuelta los va a llamar a los de él, y los de él van a ir atrás de él. Qué bárbaro, ¿no? Querer añorar el pecado, ¿no? Que a vos te trajo, te trajo enfermedad, que te trajo dolor, que te trajo... ¿Por qué añorar eso, no? Yo lo que aprendí con los años, que es una cosa muy difícil de entender, es que hay gente que ama a Satanás. Que ama eso, ¿no? Lo ama a Que Satanás. ama vivir en esa... Lo ama cosas, y ¿no? quiere vivir y morir por Satanás. O sea, quiere vivir y morir por Satanás. Y bueno, es una relación enfermiza, Claro, es como una autodestrucción. Es como el que fuma cigarrillo. Sabe que le hace mal, Pero lo sigue haciendo porque le gusta. Claro. Sí, ama el vicio ese, lo ama. Le hace bien, en un sentido, o sea, a él le produce una satisfacción y... Exacto. Sí, el cigarrillo le creó una necesidad, porque una necesidad que no tenía, Claro. y la creó, y después ahora satisface esa necesidad creada, ¿no? Que es viciosa. Sí. Es como algo así. Bueno. Vos sabés que te hace mal, pero lo hago igual. Adán y Eva los convenció, hay mucha gente que está convencida de que Satanás tenía razón. Y vos imagínate que así Jesús como dejó el modelo de que resucitó a Lázaro, esas personas de Sodoma y Gomorra van a ser resucitadas seguramente en sus cuerpos, van a ser resucitadas, todas estas personas que son no solo Sodoma y Gomorra, que es un ejemplo acá, ¿no? Los miles de millones de personas que van a ser resucitadas, y van a resucitar en sus cuerpos, y se les va a dar un periodo de tiempo como se le dio a Lázaro, periodo de tiempo adicional, para ahora escuchar la verdad de Dios y tomar la decisión sobre si ellos quieren volver a vivir como antes, como vivieron antes, haciendo lo que ellos querían y les gustaba, o negarse a sí mismos y heredar después la eternidad. Y bueno, y lamentablemente la historia bíblica cuenta que no todas las personas eligieron la vida. Que cuando Satanás, hay muchas personas, yo veo que hay muchas personas, lo he visto últimamente, por ejemplo en el caso de Bowie, que cuando resuciten seguramente se van a ir con Satanás. Se van a ir. Ya hay como un diálogo entre ellos aclarando esa situación. Terrible. Y él les dice, justamente le decía, seamos héroes por un día, le decía. Seamos héroes. Nosotros vamos a ser héroes. Vamos a morir en nuestra ley, en la ley de desafiar la ley de Dios. En desafiar la ley de Dios, claro. Así que bueno, Dios no puede forzar el libre albedrío.
El ser humano creó con libre albedrío y la gran decisión del hombre es elegir vivir o volver a la preexistencia, volver a la nada, no al sufrimiento. Volver a la nada, de donde Dios nos creó, de la nada nos creó Dios. Entonces Dios dice, yo pongo delante de ti la vida eterna o la nada. El precio que tiene la vida eterna es que tenés que vivir en amor. Si no vivís en amor, no puede haber vida eterna. Entonces, ¿vos decidís vivir en amor o no decidís vivir en amor? Esa es la disyuntiva. Ser o no ser, como decía Shakespeare. Ser o no ser. That's the question. Esa es la cuestión. Ser o no ser, esta es la cuestión. Muy profundo. Bueno, en fin. Bien, ¿qué sigue? ¿Muerte de Juan el Bautista? No, misión. Sí, muerte de Juan el Bautista. Le vamos a dar a Ángel. Ángel, ¿estás vos o está tu figura nada más? Bueno. ¡Habló! No, porque acá tengo la figura, tengo la cara, pero la cara está como rígida. Congelado. Está rígida la cara. Congelado. Bueno, Ángel, entonces sería el 14 al 29, Ángel. Marcos 6, 14 al 29, ¿dijiste? Bueno. Adelante, Ángel. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque al mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodes, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Hasta cuál leo? Seguí hasta el 29, Ángel. Dale. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su mujer, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. De acuerdo. Perfecto. Mal, es terrible, ¿eh? Mirá cuando resucita la Herodías. Se resucita. Pero era mala, ¿eh? Yo por la duda la voy a esquivar, dice. Terrible. ¿Y por qué era mala? Porque las obras de la luz desenmascaraban las obras perversas de ella. Entonces ella no quería que fueran descubiertas sus obras malas. Y a ella le parecía que matándolo a él, sus obras no iban a quedar en descubierto. Sí, claro, Herodes tenía algún temor de Dios, Sí, ¿no? todavía tenía algún temor de Dios, pero la hija y la madre lo entramparon,
lo entramparon, entonces quedó entre su palabra y el temor a Dios, y quedó ahí entre su palabra que había dado, un rey que no tiene palabra no vale nada, entonces entre su palabra y eso, y los testigos que tenía que él había hablado, seguramente estaba alcoholizado, porque no va a dar un mitad del reino por un baile, seguramente estaba alcoholizado el rey, y bueno, y así le costó la vida a Juan el Bautista. Le costó la vida, obviamente, en la voluntad de Dios. Obviamente que era un sacrificio que se estaba haciendo a Dios. Así que bueno, Juan murió en integridad, después de haber predicado y haber hecho la obra de Jesús, y él ya prefiguraba una clase de personas que después de Yeshua, y a futuro también va a volver a suceder, van a estar predicando la besorá del Teshuvá, o sea, el arrepentimiento y vuelta a los caminos de Dios, y bueno, y esas personas muchas van a tener que morir injustamente. Así que él prefiguraba ya una clase de personas que después se fue aclarando esa clase, ¿no? Los que iban a morir así de esta manera, injustamente, por predicar. Y vos fíjate cómo operaba el mismo espíritu, ¿no? En Juan el Bautista y en Jesús, que después de haber, porque esto te está contando el relato de la muerte de Juan el Bautista, pero en realidad si vas al versículo 14, ¿qué era lo que pasaba? Que Herodes estaba escuchando de la fama de Jesús y decía, Juan el Bautista resucitó de los muertos, porque actúa con los mismos poderes, en el poder de Juan. Así que... él hablaba desde la culpa. Hablaba desde la culpa. Él sentía una culpa tremenda porque lo habían mandado a matar, y entonces decía que se había resucitado, porque él tenía deseo de no haberlo matado. Entonces él dice, ay, ha resucitado, o sea... No, ahora viene por mí. No, o quizás remordimiento, claro. Él sabía de la ley de Dios. Y fíjate que dice que él sabía que era justo y santo. Era justo y santo. Justo quiere decir que cumple los mandamientos de Dios, y santo que está apartado del mundo, que no se deja manejar por el mundo, que él no lo pudo manejar a Juan, lo pudo matar pero no manejarlo. Entonces él sabía que era justo y era santo, y era apartado. Entonces bueno, perfecto. ¿Algún comentario más? Comentario. Ahí vemos la crueldad, ¿no? De lo que hacen los hombres de Satanás. ¿Qué les parece que matando a la persona matan el bien? Acá lo que dice en el 19, dice que Herodes acechaba Herodías. y deseaba, Herodías acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan. Exacto. Sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Exacto, lo protegía de alguna manera, aunque sabía que lo desenmascaraba porque Herodes estaba en pecado. Juan pero lo desenmascaraba más a la mujer. Pero vos fijate la importancia, que se le daba a los mandamientos de Dios en esa instancia. Lo que hay que entender el marco de circunstancia. Juan era un hombre que predicaba, ¿no?, el camino de Dios, pero fíjate que murió por denunciar la fornicación, un uso inadecuado del matrimonio, la fornicación de un matrimonio, el adulterio de un matrimonio. Entonces, fíjate que eso le cuesta la vida a Juan. O sea que los hombres de Dios, llegado el caso, pueden perder la vida por simplemente el hecho de decir que una cosa de pecado es pecado. O sea que un acto de un hombre es pecaminoso. Así que bueno, Juan murió en justicia y en santidad. Bueno, una enseñanza bíblica hermosa, ¿no? Nos recuerda lo importante que son los mandamientos de Dios. Y que él no transigió porque no volvió atrás, siempre le dijo a Herodes que él era un pecador, que estaba viviendo con la esposa del hermano, y que eso Dios no se puede borrar el compromiso, que esa era la esposa del hermano y iba a ser hasta el día de su muerte, que el compromiso de Dios no se puede borrar, y le recordó eso, y entonces al recordarle eso la mujer lo dio de por vida, porque ella quería seguir con el Herodes y no con el hermano, con Felipe. Muy bien. Alimentación de los 5.000. Voy a leer yo. Dice así.
Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Habían hecho y habían enseñado. Habían hecho liberación de demonios y curación. Y habían enseñado El arrepentimiento. la besora. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros apartes a un lugar desierto y descansad un poco. Los llevó a un lugar tranquilo, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes, o sea, dieron la vuelta al mar, dieron la vuelta al mar, claro, dieron la vuelta al mar, en vez de cruzarlo con el barco. Jesús tomó el barco para que no lo siguieran, pero ellos se la animaron y se dieron la vueltita, dieron la vueltita al mar. Pero muchos los vieron ir y les reconocían, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión, dice: mirá, vinieron por nosotros, y si se tomaron el trabajo de estar acá, ¿no? Salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Estaban buscando el pastor. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Acá vemos que no estaba en el propósito de hacer esto Yeshua, si quería dedicar un ratito a sus discípulos, después de la experiencia que habían tenido, pero no los negó a las personas. Nunca le cierra la puerta a nadie Jesús. O sea, no era su propósito, porque iba a reunirse con sus discípulos, por eso salió en el barco, pero no les negó. Fíjate la personalidad. Tuvo compasión, era misericordioso, ¿no? Las obras. Eran como ovejas que no tenían pastor, así que no se negó y les empezó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: darles vosotros de comer. Ahora les va a enseñar otra cosa. Le habían enseñado que tenían que depender de él y que no llevaran nada en la predicación. Ahora les va a enseñar otra cosa a los discípulos: darles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan para por 200 denarios y les demos de comer. ¿Dónde sacamos 200 denarios? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres, 5.000 personas. Así que bueno, 5.000 personas lo habían buscado a Jesús con fe. Imagínense 5.000 personas. Claro, y bueno, y ahí Jesús les dio la lección del poder que ellos tenían en sus manos, que era ilimitado, no tenía límite. Les estaba mostrando que podían hacer, manteniéndose en Él, en Jesús, manteniéndose en Él, en la voluntad de Él. Por eso es muy importante, las personas a veces se preguntan por qué las oraciones no son contestadas, ¿no? Porque no están en la voluntad de Él. Nosotros tenemos que mantenernos en Él, en Él, en Él. Esto era la voluntad de Él. La compasión es la voluntad de Él. Perfecto, muy bien. Qué bárbaro, ¿no? Y acá te está mostrando de vuelta a cuántos iban a recoger, ¿no? De 100 en 100 y de 50 en 50. Él multiplica los panes y los peces, y lo que sobró, dice allí, fueron
juntados en 12 canastas, ¿no? De vuelta, volvieron a llenar 12 cestas. Así que... 5 panes y 2 peces. peces. Las 7, hay 5 días de panes y 2 de pez. 5 días de panes y 2 de pez. En total 7 días. 7 días. Bueno, Bien. eran 5.000 hombres, un montón, Realmente. Montonazo, imagínate. 5.000... Son 100 grupos de 50 personas. 100 grupos de 50 personas. Había grupos de 100 en 100 y de 50 en 50, decía acá, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de gente que había allí para darles de comer. Y todos querían saber, ¿no? Sí. Querían saber, Otros tantos, ¿Cómo? los que repartían, porque había que repartir. Sí, más vale. Claro, Más vale. claro. Y eran 12, Pero pedirían a otros, Por eso, pero lo juntaban de a grupos. No, vestían pero uno era- por grupo y repartían digamos, su grupo. era una persona para 100 personas. Sí. Ellos fueron llevándole la comida a todos. Y los peces aparecían espontáneamente en las cestas. Muy bien, Increíble. Muy bien. Bueno, perfecto. creo que acá Vamos, Jesús anda sobre el mar. Jesús anda sobre el mar. terminamos. El primo Elisita, si lo puede leer, por favor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Gracias. ¿Comentario? Ángel se va a cocinar, me avisó. Bueno. Y que se queda con los auriculares escuchando. Bueno. ¿Qué comentario con esto? Bueno, acá vemos de vuelta otra de los grandes prodigios que hizo Jesús, ¿no? De caminar por arriba del mar y apacentar la tormenta que estaba alrededor de los discípulos. No lo llegaron a reconocer, el flor de susto que se pegaron, como dice el versículo 50, se turbaron un montón. Imagínate la escena, ¿no? Yo trato de imaginarme esa escena. Y lo más increíble es que ellos se asombraban de que calmó él calmó él al viento. En un relato paralelo de Mateo dice que él lo acalló, levantó las manos, le gritó al viento y lo acalló. Y se maravillaban esto en gran manera, ¿no? Y dice que acá ellos todavía, dice, estaban perturbados por el tema de los panes. Y encima ahora esto más también, o sea, estaban, me imagino yo, perplejísimos de todo lo que venían viendo de lo que hacía Jesús. No, y sobre todo, fíjate que el Espíritu Santo nos lleva al 46, donde dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. El único que fue a orar fue él, no sus discípulos. Pero él los mandó a los discípulos a que subieran a la barca y se fueran a Bethsaida, Él los mandó. Eso es bueno, por eso, al venir la noche. Claro. Pero antes de venir la noche, Jesús se fue. No. O sea, él primero suben los discípulos, dice acá, y se van a Bethsaida. Y después que los hubo despedido, él se fue a orar. Ajá. Y la barca ya estaba en el medio del mar. Él despedía a la multitud. Sí, él ya había despedido a la multitud. Sí, a los discípulos también. Sí. Los dos. Exacto. Bueno, Había despedido a sus discípulos y a la multitud. Acá hay una información importante que pone un énfasis como una luz en el hecho que él se fue a orar.
Él se fue a orar. O sea, si el Hijo de Dios necesita orar, nosotros calculo que más. Bueno, entonces Más. hay una enseñanza en eso. Más. Y vos fíjate que a partir de que Él ora, Él no tiene ninguna fatiga ni ningún problema. En cambio, no se dice que los discípulos estuvieran orando ni bajo oración, y entonces van con un viento en contra. Van con un viento en contra, van con una tormenta. Entonces yo entiendo que hay un mensaje implícito en el hecho de que hace una gran diferencia el orar. Y si el propio Hijo de Dios tenía que orar, entonces nosotros supongo que también. Bueno, entonces dice... El relato decía que él estaba durmiendo con toda la... No, este no es. Ese no es el mismo relato. No es el mismo relato, es otro. No, Es otro, claro. este es otro. Muy bien. Fenómeno. Ahora vamos a leer... Lo último, ¿no? Bueno, acá dice Cristina que es lo último. Bueno, antes que se enoje vamos a hacerle caso y vamos a leer por último. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Ahí vienen los 12. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Imagínate la escena, ¿no? O sea, todos los que le tocaban quedaban sanos. O sea, la señal de la venida del Hijo del Hombre era inminente, era indiscutida para una persona con mínimo conocimiento que tuviera. Tenían que reconocer que el Mesías, el enviado de Dios, y estaba con ellos. Era tan simple darse cuenta de eso, que otra persona nunca en la Biblia se hizo una cosa semejante. Exactamente. Si bien ha habido actos poderosos de Elías, ha habido actos poderosos de Moisés, había actos poderosos de algunos otros profetas también, nunca se hizo una cosa parecida en magnitud como esto. Exactamente. Que la persona que se curaba de enfermedad, de parálisis, de muertos, los muertos revivían. O sea, unas cosas increíbles que hacía Yeshua, cómo revelaba las escrituras, cómo sacaba los demonios, cómo expulsaba a los demonios con su autoridad. Él dio credenciales para que la gente de buena voluntad no sospechara. Para que dijeran, bueno, este es el Hijo de Dios, el Mesías, el que estamos esperando. Así que tenemos que escucharlo. Pero lamentablemente los de su clase, que quiere decir los sacerdotes, no lo escucharon. Porque él lo que le interesaba sobremanera era que los propios de su clase, los sacerdotes, los descendientes de Aarón, Lo reconocieran. lo reconocieran. Lo reconocieran, ¿no? Claro, que él quería que esa clase, a los suyos vino y los suyos le negaron, dice la palabra de Dios. A los suyos son los de la clase sacerdotal de Melquisedec, de Aarón, de Leví, la clase de los que deberían ser los apartados y los justos. Aquellos que son los que tienen la responsabilidad de guiar al pueblo. Solamente el Elías, Juan el Bautista, lo reconoció. Bueno, terminamos entonces así, acá el estudio de la palabra de Dios en el Shabbat. Vamos a dejar entonces para otra oportunidad a partir de Marcos 7. A las personas que nos siguen le pedimos que por favor lean Marcos capítulo 7 y 8, así la próxima vez pueden aprovecharlo de mejor manera, si lo preleen antes de reunirse con nosotros. Así que bueno, si no hay ningún comentario, voy a cerrar esta hermosa reunión con una oración. Padre nuestro, gracias humildemente. Esta pequeña congregación se humilla ante ti y quiere ser enseñada. Estamos contentos de que nos hayas dado una dimensión espiritual y que la carne vaya perdiendo su peso y su poder en nosotros, Padre.
Sabemos que si no reforzamos el espíritu, la carne gobierna nuestra vida. Así que bueno, día a día, que el espíritu sea más fuerte y que permita dirigir la carne en virtud de tus leyes. Esa es tu voluntad. Que el espíritu gobierne la carne, Padre, y no que la carne gobierne el espíritu. Sabemos que contamos con la ayuda de tu Hijo, por eso lo pedimos en nuestro espíritu, porque a veces no encontramos los recursos espirituales para poder vencer a la carne. Así que sabemos que tenemos la provisión de la oración para llenarnos de tu espíritu. Y después las obras para que esa fe no decaiga, no se debilite. Así que la provisión completa, Padre. Queremos la provisión que es tu Santo Espíritu, tu Santa Palabra, las obras que mantienen viva nuestra fe y de esa manera poder ir venciendo la carne y siendo de esa manera luz a otras personas. Luz a otras personas por medio de nuestra propia vida, dando ejemplo de integridad, de justicia, de misericordia. Y por otra parte, llevando esa vida, no siendo egoístas y quedándonos con nosotros la salvación, llevando a las otras personas que están en tristeza, que son pobres y se creen ricas. Que son pobres y se creen ricas. Se creen sabias que saben y son necias. Así que bueno, te pedimos que así como nosotros estuvimos en ese lugar, nos permitas y nos ayudes a seguir distribuyendo tu verdad, que es la que salva, tu Hijo. Así que bueno, en virtud de tu Hijo, Padre, en Santo Shabbat, te damos las gracias, pidiendo disculpas, y te pedimos que nos sigas bendiciendo en la obra de hacer discípulos. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno.